Vamos a comenzar una nueva serie llamada Fe. Fe, amén. Por medio de las escrituras, yo quiero estos domingos, ¿verdad? Usar la escritura para revelarte cómo se ve una vida de fe en acción. Vamos a descubrir que lo que la Biblia nos dice, qué pasa en nuestras vidas, en cada una de nuestras vidas, cuando caminamos una vida con fe. Amén. Quiero que me acompañe al libro de Lucas 8. Vamos a estar en el libro de Lucas capítulo 8, versículo 48 al 56. Voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional. Lucas 8, 48 al 56. La palabra del Señor dice: Hija, tu fe te ha sanado, dijo Jesús, vete en paz. Todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó a la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Al oír esto, Jesús dijo a Jairo: no tengas miedo, nada más cree y ella será sanada. Cuando llegó a la casa de Jairo, no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan y Santiago, y también el padre y la madre de la niña. Todos estaban llorando, muy afligidos por ella. Dejen de llorar, dijo Jesús, no está muerta, sino dormida. Entonces ellos empezaron a burlarse de él porque sabían que estaba muerta. Pero él la tomó de la mano y dijo: niña, levántate. Ella recobró la vida y al instante se levantó. Jesús mandó a darle de comer. Los padres se quedaron atónitos, pero él les advirtió que no contaran a nadie lo que había sucedido, y es palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Sabemos que tu palabra es viva, es eficaz, es cortante, Padre amado. Sabemos, Dios, que tu palabra ya está inspirada, Dios. Mas te pido, Señor, que esta palabra, mi Dios, que has entregado a mi vida durante esta semana, sea de bendición. Espíritu Santo, paséate en las vidas, Dios. Quita toda distracción, Padre amado, de nuestras mentes y habla a nosotros el día de hoy. Queremos escucharte, Padre. Queremos escucharte, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero darte la definición de fe. Fe es tener una mirada constante de confianza hacia Dios por la que el ser humano abandona toda confianza en sus propios esfuerzos y pone toda su confianza en Él, en su palabra y en sus promesas. Amén. Esta definición nos dice que nosotros abandonamos toda nuestra propia confianza en nosotros mismos, en nuestros propios esfuerzos, y ponemos toda la confianza en el Señor, en su palabra y en sus promesas. Amén. Y eso suena bien bonito, pero es un poquito difícil de hacerlo. Amén. Cuando nosotros ponemos la confianza, porque muchos de nosotros podemos, si estamos pasando por una situación, yo quiero controlar esa situación. A veces es un poquito difícil de entregarle al Señor toda esa confianza. Amén. Yo quiero contarte una historia. Mi esposo y yo siempre estamos en las historias, ¿verdad? Yo voy a contarte esta historia. A mí me gusta, yo me creo, y yo creo que todos ustedes saben ahora, que a mí me gusta plantar. Yo me creo que tengo una finca detrás de mi casa, pero no tengo una finca detrás de mi casa. Lo que tengo es un pedacito de terreno, y hay un pedacito en ese terreno que yo todos los años, cuando llega la primavera, yo le digo a mi esposo: vamos para Home Depot y vamos a comprar plantas, vegetales, pimientas, tomates, ¿verdad? Y todos los años yo voy, y este año pasado yo le dije a mi esposo: no voy a plantar muchas cosas. El año pasado tuvimos un montón de cosas, pepinillos, pimientos, tomates. Este año yo no voy a plantar muchas cosas porque realmente, no sé, como que vamos a hacer poquito, ¿verdad?
Y gastamos el dinero, el tiempo, lo pusimos el tiempo, tuvimos que arreglar la tierra, plantarla, echarle agua todos los días, porque si no le echas agua, ¿qué pasa? Se muere, ¿verdad? Echarle agua todos los días y solamente lo que plantamos fueron tomates, pimientos, cilantro y un poquito de basil, ¿verdad? Y ya está. ¿Qué pasa? Que cada vez que íbamos afuera nos dimos cuenta de que no habían. Las plantas no estaban produciendo, o sea, no habían vegetales. Después de todo ese trabajo, cada vez que íbamos, no habían vegetales. Y yo le decía a mi esposo, mi esposo me decía a mí, cada vez que yo iba afuera a chequear las plantas, me decía, todavía nada, todavía no tenemos nada. Entonces, cuando mi esposo estaba cortando la grama, yo le decía, todavía nada. Todavía no hay nada en esas plantas. Hasta que llegó el mes de septiembre y vimos, ¿verdad?, 2 o 3 tomatitos y 2 o 3 cositas. Y por mi mente pasó cortarla. Yo dije, ¿tú sabes qué? Estas plantas parece que van a morirse. Yo las voy a cortar de raíz y yo voy a terminar eso, ¿verdad? Entonces no tengo que gastar agua, no tengo que gastar abono, no tengo que hacer absolutamente nada. Y dejamos de preguntarnos, todavía nada, ¿verdad? Porque no estaba ocurriendo nada. ¿Qué pasa? Que decidí no cortarlas. Yo dije, pues las voy a dejar ahí a ver si hay algún fruto. Llega el mes de septiembre y como ustedes saben, si eres puertorriqueño, ya para el mes de septiembre ya tú estás diciendo, se está poniendo frío, ya vamos para adentro, ya no estamos mucho tiempo afuera, ¿verdad? Porque para nosotros tan pronto el frío nos da, ya nos escondemos, ¿verdad? Y salimos en el mes de septiembre y vemos las plantas. Las plantas no estaban con mucha vida, ¿verdad? Pero estaban ahí un poquito como que, ok. Y cuando vimos las plantas y vimos detrás de las plantas, estaban llenas de pimiento. Tenían pimiento, tenían los tomates. Casi al final de septiembre, mi último racimo, yo le llamo racimo, de cilantro fue en noviembre. Imagínate todo el producto o todo el fruto que yo no me hubiera disfrutado si yo hubiera cortado todo eso de raíz. Hubiera sido mucho fruto, muchos tomates, muchos vegetales que mi esposo y yo no hubiéramos disfrutado. Pero yo decidí dejar esas plantas ahí para ver, ¿verdad? Le seguí poniendo agua, lo seguimos poniendo abono para ver si esto daba fruto. ¿Qué pasa? Que muchas veces eso pasa en nuestras vidas. Muchas veces eso pasa con nuestros sueños. Muchas veces eso pasa con ese propósito y esa promesa que Dios pone en nuestras vidas. Muchas veces nosotros vamos a donde el Señor y le decimos al Señor, todavía nada. Todavía nada ha pasado en nuestras vidas. Todavía nada ha pasado con esa promesa que tú me diste, Dios. Todavía nada ha pasado con la familia mía, Señor. Tú me prometiste que mi familia iba a llegar a ti, pero todavía nada ha pasado. Todavía nada ha pasado con mi esposo. Todavía nada ha pasado con mi matrimonio. Todavía nada ha pasado con mis sueños y nosotros cuidando de esa promesa y cuidando de ese sueño y todavía nada ha pasado. ¿Y qué pasa? Nos podemos desilusionar y podemos tener la mentalidad que yo tuve para mis plantas, ¿verdad? Vamos a cortarlo de raíz. No voy a pensar más, no voy a orar más, no voy a pedirle más al Señor por esto porque todavía nada ha pasado. Y me encanta la historia que acabamos de leer, porque podemos ver la mano de Jesús obrando a través de la fe. Y quiero hablarte hoy bajo el tema fe frente a la decepción. Fe frente a la decepción. Cuando nada pasa, cuando nosotros queremos, cuando nada pasa, cuando Dios nos habla y estamos esperando, pero no vemos nada, no vemos ningún fruto, no vemos que Dios ha puesto su mano. ¿Cómo nosotros nos podemos enfrentar en medio de nuestra frase todavía nada? ¿Cómo nos podemos enfrentar en medio de la decepción?
Este jefe de la sinagoga llamado Jairo estaba en la gran necesidad de la atención de Jesús. Vemos en la palabra como dice que su hija de solo 12 años estaba enferma, a punto de muerte. La palabra dice que Jairo fue y se arrojó a los pies de Jesús y le suplicó que fuera a su casa. Ahora, cuando Jesús se puso en camino, ¿qué pasa? La palabra dice que vino otra necesidad, vino otra persona desesperada, y esto hace que Jesús haya un retraso al camino a la casa de Jairo. Jesús sana a esta mujer. Esta mujer llevaba 12 años con un flujo de sangre. Ella había ido a diferentes doctores y no había sanidad en ella. Entonces ella llega al maestro, ella ve a Jesús, ella toca el manto de Jesús y es completamente sanada. Qué lindo es Dios, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que en el medio de este milagro le llega la noticia a Jairo de que su hija había muerto. Me imagino la tristeza de Jairo siendo testigo de un milagro y pensando que ahora ya era demasiado tarde para el suyo. No sé si te has sentido tú de esta manera. Muchas veces como testigos, ¿verdad? Somos testigos de cómo Dios se mueve en la vida de otras personas, pero no vemos cómo Dios se mueve en la vida de nosotros. Y decimos, y todavía nada, y queremos cortarlo de raíz. Es interesante saber algo en esta historia, que Jesús no había terminado de hablar cuando viene el mensajero y le trae malas noticias. Escucha, cuando Dios habla a nuestras vidas, el enemigo siempre está viniendo a traer malas noticias. Dios te da un propósito, Dios te da una palabra, Dios te habla y el enemigo viene ¿a qué? A traer malas noticias. Él viene a decirte que no vas a poder hacerlo. Él viene a decirte que eso no es para ti. Él viene a decirte que quizás tú no eres suficiente, ¿verdad? El enemigo lo que quiere hacer con esto, hermano, es desconectarnos de la voz de Dios. Y aun cuando Dios está hablando, el enemigo comienza a susurrar a nuestro oído que no somos capaces de obtener lo que Dios nos ha dado, que no vale la pena esperar. Y empezamos a pensar que lo que Dios ha puesto en nuestras manos no tiene vida. Todavía nada. Hubiera titulado el sermón Todavía nada. Todavía nada. Y podemos sentir que Dios nos escogió, hermanos, con un propósito, pero lo que está pasando en nuestras vidas dice lo contrario. ¿A ti no te ha pasado eso? Que nosotros sentimos, Dios, tú me cogiste con este propósito, pero lo que realmente está pasando en mi vida como que no está cuadrando, ¿verdad? Como que esto no va. Dios, ¿pero qué tú estás tratando de hacer? Tú me dijiste esto, pero está pasando otra cosa. Yo quiero que tú sepas que el enemigo, eso es lo primero que el enemigo pone en la mente de nosotros. Cuando Dios te da un propósito, lo primero que el enemigo va a hacer es traer oposición a ese propósito. En Juan 10:10, la palabra dice que el ladrón vino ¿a qué? A robar, a matar y a destruir. Pero mira lo que dice Jesús que Él vino a hacer. Él vino para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Déjame entregarte el punto número 1. El punto número 1 es bien fácil, bien simple. La fe se basa en creer. La fe se basa en creer. Y ves que tiene una comita. Mira la comita que está ahí. Cuando lo escriba, la fe se basa en creer, significa que este punto tiene algo más. Presta atención porque Dios está hablando. Jesús dice en el versículo 50, al oír esto, la Biblia dice en el versículo 50, al oír esto, Jesús dijo a Jairo, no tengas miedo, nada más cree y ella será sanada. Hay algo muy interesante respecto a este versículo, que aunque Jesús estaba ocupado con otro milagro,
él atendió también, él estaba atendiendo también, estaba escuchando también el milagro de Jairo. Él estaba comenzando el milagro de Jairo. Siempre que Jesús habla a nuestras vidas, Él también está escuchando en nuestras vidas. Él habla y Él escucha. Él habla, Él nos dice que Él tiene un propósito para nosotros, pero Él también está escuchando esas malas noticias que el enemigo está tratando de venir a poner en nuestras vidas. Jesús siempre está al tanto de nuestras vidas, hermanos. La palabra dice en Jeremías 29:11 que Él sabe todos los planes que Él tiene para con nosotros. Y son planes ¿de qué? De bienestar y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Él le dice a Jairo, no tengas miedo, nada más cree. Jesús le está pidiendo a Jairo una sola cosa. Él le dice, no tengas miedo, cree, activa tu fe. Jairo tenía que hacerle frente a la decepción solo creyendo. Fe es lo único que nosotros necesitamos para un milagro en nuestras vidas. Pero la fe necesita ser ejercitada. Porque Jesús le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo cree. O sea que tenemos que ejercitar. Jairo estaba ejercitando. Jesús le estaba dando una opción a Jairo. O crees que tu hija ha sido muerta, está muerta, o crees que yo la puedo sanar. Y déjeme decirle eso. Aun cuando estamos en medio de prueba, es difícil creer. Es difícil creer, ¿verdad? Que va a salir algo bueno de esa prueba. Es difícil creer que mi vida va a ser restaurada. Es difícil creer que mi hogar va a ser restaurado. Es difícil creer que mis hijos van a venir a Cristo y van a ser restaurados. ¿Y qué pasa con el difícil creer? Que eso trae miedo a nuestras vidas. Entonces el miedo nos paraliza. Pero Jesús dice en Marcos 9:23, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Entonces, para Jesús no hay nada imposible. O vamos a creer las mentiras que el enemigo viene y nos dice, y viene a nosotros y nos dice que no hay nada más que podamos hacer por esa situación por la que estamos pasando. O vamos a creer que Jesús puede restaurar lo que el enemigo está tratando de destruir. Vamos a darle acceso a Jesús a nuestras vidas. Vamos a darle acceso a Jesús a nuestros hogares, a nuestro camino. Jairo estaba en un momento desesperado. Yo no sé si tú has vivido un momento desesperado. Ese momento en donde tú dices, Dios no me está escuchando. Ese momento donde tú piensas, Dios se olvidó de mí. Yo no soy la única, ¿verdad? Porque hemos vivido esos momentos en donde decimos, Dios, ¿dónde tú estás? Y Jairo estaba en un momento desesperado. La palabra dice que él fue a los pies de Jesús y le imploró que viniera a su casa. La desesperación de Jairo pudo haber hecho dos cosas en él. Pudo haberlo llenado de miedo o pudo haberlo llenado de determinación. Y mi pregunta para ti hoy es, cuando tú estás en esos momentos desesperados, ¿de qué te estás llenando? ¿Te estás llenando de miedo o nos estamos llenando de determinación? La desesperación puede paralizarnos o puede darnos determinación para nosotros poder seguir creyendo en Dios. El temor es nuestro peor enemigo. Y Jairo, ¿verdad? Jesús le dice a Jairo, no tema. O sea, Jesús le está diciendo a Jairo, no te hagas prisionero del temor. No te hagas prisionero del terror. No te hagas prisionero de la angustia, ¿verdad? No seas preso del miedo. No seas preso de la ansiedad. Jesús le está diciendo a Jairo que haga una sola cosa. Cree y ella será salvada. Solo cree.
La fe es lo que nos lleva al lugar secreto para buscar de Dios. Cuando tú crees, te va a llevar al lugar secreto para buscar de Dios. Aún desesperado, vas a llegar al lugar secreto y vas a llegar a esa intercesión y a esa conexión con Dios, porque estás creyendo que aunque todavía nada pase, Dios tiene el control de todo lo que pasa en tu vida. La fe es lo que nos hace esperar y nos da una nueva determinación, nos da una nueva perspectiva de las cosas. Cuando estamos desesperados y abrimos la puerta a la fe, cuando creemos en la palabra que Dios nos ha dado en nuestras vidas, cuando creemos en la palabra que Dios ha hablado sobre nuestra familia, cuando creemos en la palabra que Dios ha hablado sobre nuestros hijos, incluso aún cuando decimos todavía nada, seguimos esperando, vemos la mano de Dios moverse a favor nuestro. Y esto me lleva al punto número 2. Una fe determinada y obstinada es recompensada. El miedo, hermanos, trae oposición, pero la fe trae posibilidades ilimitadas. Cuando tú crees, hay posibilidades ilimitadas que Dios puede hacer con la vida de cada uno de nosotros. La fe abre la puerta para esperar en Dios. Si tú esperas en Dios, si esperamos en Dios, podemos ver la mano de Dios. Jairo escogió seguir la voz de Jesús. Pregúntate, ¿estamos nosotros escogiendo seguir la voz de Jesús? En medio de lo que está pasando ahora mismo en tu vida, estamos eligiendo escuchar la voz de Jesús. Cuando Él nos dice a cada uno de nosotros, solo cree. Cuando nosotros estamos aquí pensando, bueno, y todavía nada, y Él dice, solo cree, solo cree. Estamos eligiendo escuchar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, o estamos siendo impacientes y corriendo por el miedo que sentimos. Cuando corremos por el miedo cierra las puertas a esas posibilidades que Dios tiene para restaurar. El miedo cierra, pero cuando crees, pasa algo diferente. Escucha, la fe de Jairo fue inmediatamente recompensada. Jesús fue y respondió al ruego. El milagro de su hija, hermanos, había ya tomado inicio mucho antes de que Jairo sanara a la mujer del flujo de sangre. La palabra dice que Jesús iba de camino a la casa y fue interrumpido. O sea, ya Jesús iba a sanar. El milagro iba a ocurrir porque donde está Jesús hay sanidad. Es importante que nosotros entendamos que no porque hayan interrupciones en el camino significa que nuestro milagro no vendrá. No importa las interrupciones que hay en el camino, cuando tú crees y tienes fe, solamente son eso, interrupciones. Porque el milagro va a ocurrir. Jairo confió en Jesús aún sabiendo que su hija, de esa mala noticia que le habían dicho de que su hija estaba muerta. Las malas noticias no nos deben quitar la fe en Dios. Las malas noticias, hermanos, no nos deben quitar la fe en Dios. Solamente son interrupciones en el camino. La mala noticia que ahora mismo te han dado a ti son interrupciones en el camino. Solamente eso. Jairo en ese momento estaba enfrentando dolor, estaba enfrentando pérdida, pero Jesús le había dado una palabra y él estaba caminando con ella. Te pregunto, ¿estás tú caminando con la palabra que Dios te dio? Aunque se haga difícil, estás tú caminando, estamos caminando con la palabra que Dios ha entregado a nuestras vidas, porque una fe obstinada y radical es necesaria. ¿Sabes tú lo que es una fe obstinada? Una fe obstinada es una fe que no se rinde. Es una fe que tú sigues ahí.
Dios, aunque no vea, Dios, aunque vea lo contrario, yo voy a seguir orando, yo voy a seguir pidiendo, yo voy a seguir rogándote, yo voy a seguir adorándote, yo voy a seguir alabándote, porque yo sé que tu mano va a ver, que voy a ver el resultado porque tu mano está en esto. Entonces, la fe obstinada no nos permite rendirnos. Pero tenemos que ser inteligentes en esto, hermanos. Cuando tenemos una fe obstinada, la fe no nos obliga a sentarnos y a esperar que Dios lo haga todo sin ningún esfuerzo de nuestra parte. Lo que la fe requiere es tenacidad. Es que estés ahí plantado, que tú sepas que Dios tiene el control de tu vida y que tú sepas que Dios tiene el control de tu situación y de tu problema. Es un esfuerzo por caminar en la fe. Y vendrán momentos en nuestras vidas en los que tenemos que seguir adelante, hermano, aunque no queramos. Van a haber momentos en que vamos a querer abandonarlo todo. Pero siempre que nos sintamos que nos estamos desmoronando, hermano, ahí es donde más tenemos que creer que Jesús tiene nuestras vidas. Ahí es donde más tenemos que ir al Señor. Ahí es donde más tenemos que entrar al lugar secreto. Ahí es donde más tenemos que decir, Señor, aunque creo que todavía nada esté pasando, sé que tú tienes mi vida y sé que tú vas a cumplir la promesa que has entregado a mi vida, Señor. Tenemos que aprender, hermanos, a que la fe nos ayuda a superar la duda. La fe nos ayuda a superar el dolor. La fe nos ayuda a superar el cansancio. La fe nos ayuda a superar la enfermedad. Y la fe nos ayuda a mantenernos firmes en Cristo. Una fe obstinada, hermanos, también trae crecimiento. ¿Y cómo es esto, verdad? ¿Cómo es esto de que una fe obstinada trae crecimiento? La fe, hermanos, cuando tenemos una fe persistente, cuando tenemos una fe determinada, una fe que no nos mueve, la fe nos ayuda a descubrir y avanzar las promesas de Dios. Nos ayuda a ver esas promesas de Dios. Nosotros construimos una fe obstinada aferrándonos a la palabra de Dios. ¿Verdad? Cuando estamos en esa desesperación y nosotros vamos a la palabra y déjame ver qué dice la palabra en cuanto a esto, y aplicamos la palabra en nuestras vidas, esa fe sigue creciendo porque también nos ayuda a desarrollar nuestra paciencia. Una vez yo vi una película acerca de este hombre que estaba preso. Este hombre estaba preso y él quería escaparse de la cárcel. ¿Verdad? Si estás preso, no nos escapemos de la cárcel, ¿no? ¿Verdad? No queremos ni caer presos, ¿verdad? No nos queremos escapar de la cárcel. Pero en la película, este hombre se quería escapar de la cárcel y él decide cavar un hueco. Él decide cavar un hueco donde usaba el baño, ¿verdad? El toilet. Y detrás de ahí él decide cavar un hueco. Y él tenía solamente un tornillo. Y con ese tornillo él sabía, estaba seguro de que él iba a hacer un hueco que todo el cuerpo cupiera en ese hueco para él salir al otro lado. ¿Qué pasa? Que él iba y él trabajaba todas las noches. Ya cuando los guardias estaban, que pensaban que todos los presos estaban dormidos, él cogía su tornillo y él empezaba a sacar el cemento del medio de los ladrillos y seguía y sacaba uno y luego volvía y ponía el ladrillo para que nadie se diera cuenta. En la otra noche él iba nuevamente con el mismo tornillo y volvía y sacaba otro ladrillo hasta que él hizo un hueco que su cuerpo podía pasar. Él no se rindió y él fue al mismo lugar. Él no comenzó diferentes huecos. Él fue al mismo lugar y él siguió ahí hasta que vio el rayito de sol. ¿Cuántos de nosotros no soltamos el tornillo de nuestro proceso?
¿Cuántos de nosotros cuando pasamos un proceso, cuando estamos desesperados, cuando pasamos por algo fuerte, queremos soltarlo, tratamos, ¿verdad? Vamos ahí y vamos a ver, Dios, yo espero que tú me saques de esto. Yo voy a seguir ahí, orando, leyendo la palabra, ahí esperando en ti, hasta que yo vea al otro lado. Hasta que el Señor me muestre la luz, hasta que el Señor me muestre su mano. Pero muchos de nosotros a veces soltamos el tornillo y no vemos al otro lado, no podemos salir de esa prisión que el enemigo quiere que nosotros estemos. Salmos 37:5 dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Esta fe radical le costó a Jairo. Esta fe le costó a Jairo. Él no solo se enfrentó a la decepción, él tuvo que ver a todo su alrededor de luto. Todos estaban llorando por la vida de su hija, porque ya la vida de su hija había expirado, ya ella estaba muerta. También hubieron aquellos que no le creyeron a Jesús. Mira lo que dice la historia. Todos estaban llorando, muy afligidos por ella. Dejen de llorar, dijo Jesús. No está muerta, sino dormida. Entonces ellos empezaron a burlarse de él porque sabían que estaba muerta. Junto a la familia de Jairo hubieron amigos, hubieron parientes, hubieron vecinos. Ya estaban de luto, ya estaban llorando. Además también estaban las personas que estaban esperando, esos lamentadores profesionales que estaban esperando ya allá afuera para enterrar a la niña, ¿verdad? Ya estaba toda esta gente esperando, ya ellos no tenían fe, ellos no estaban creyendo en que el Señor iba a levantar a esta mujer. Algunos no esperaron que el milagro ocurriera. Ellos lloraron, otros se burlaron de Jesús porque no habían probabilidad de vida. Y muchas veces nosotros nos podemos sentir de esa manera. Podemos sentir que nuestros sueños no tienen probabilidad de vida, que nuestras metas no tienen probabilidad de vida, ¿verdad? Y los enterramos antes de que Jesús haga algo por ellos. ¿Cuántas veces el mundo viene y nos dice que lo que estamos esperando está muerto? Que nuestro sueño está muerto, que no hay solución, que el matrimonio de nosotros está muerto, que nuestros hijos no van a llegar a Cristo, ¿verdad? Que no hay solución para nuestros hijos, que mi esposa o mi esposo no va a venir a los pies de Cristo, que no hay solución para esa enfermedad mental o para esa enfermedad que está atacando a nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros no podemos sentirnos de esta manera? Pero hay algo bien interesante que Jesús hizo en esta historia aquí. Y dice que Él se fue a la casa de Jairo y Él no permitió que nadie entrara con Él, excepto Pedro, Juan, Santiago, el padre y la madre. Mira qué interesante eso. Entraron los que creyeron. Los que no creyeron se quedaron afuera. Eso tiene que pasar en nuestras vidas. Nosotros tenemos que buscar a esas personas que están creyendo con nosotros. Esas personas que nos van a levantar la mano. Esas personas que están orando por nosotros. Esas personas que dicen: yo veo tu promesa, yo veo lo que Dios ha puesto en ti y te voy a ayudar y voy a orar porque eso pase. Hay algunos hermanos que nos pueden decir que estamos locos, esperando porque Dios haga algo en nuestras vidas. Hay algunos que pueden venir a nuestras vidas y nos pueden decir: tú no vas a cambiar. Lo que Dios dijo para ti, eso no va a pasar. Y puede pasar como mis plantas, ¿verdad? Córtalo de raíz. Pero si lo cortas de raíz, lo que Dios ya ha entregado en tu vida, y permites que esas voces que vengan a tu vida y tomen control, estás cortando de raíz posibilidades ilimitadas que Dios tiene para ti. Estás cortando de raíz la promesa que Dios tiene para ti. Tienes que acercarte a ese grupo de personas que está a tu alrededor, que tiene tu fe, que mira lo que Dios puso en tu vida y que va a ayudarte y te va a levantar las manos, que crean en Dios por ti, que crean en Dios por tus promesas.
Podemos ir nuevamente al verso. Dice, pero él la tomó de la mano y dijo, niña, levántate. Ella recobró la vida y al instante se levantó. Jesús mandó a darle de comer. Los padres que se quedaron atónitos, pero él les advirtió que no contaran a nadie lo que había sucedido. Y este es mi último punto. Mi último punto dice, la fe se basa en el creer. Mi primer punto está ahí. Y al creer se despiertan los milagros. La fe se basa en el creer. Y al creer se despiertan los milagros. La esencia de la fe reside en la capacidad de creer, incluso cuando nuestros ojos dudan. Incluso cuando lo que escuchamos sea lo contrario a lo que Dios está hablando en nuestras vidas. A pesar de la falta de fe, a pesar de todo lo que estaba alrededor de Jairo, que le estaba diciendo a él que su hija no iba a ser viva, él se aferró a la palabra del Señor. Cuando dice, no temas, ella será sana. Él confió radicalmente en Dios, en Jesús, quien realizó el milagro al tomarla de la mano y decir, levántate. Y la niña despertó. Cuando tú crees, cuando tú tienes fe en el Señor y crees, se despiertan tus milagros. Para Dios no hay nada que sea imposible. Hebreos 12, 1 al 3 dice, fijemos la mirada en Jesús. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciado la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Fija tus ojos en Jesús. Cuando tú fijas tus ojos en Jesús, en aquel que murió por nosotros en la cruz, en aquel que nos dio una nueva vida, dice que no vamos a perder el ánimo, dice que no nos vamos a cansar. Nuestra fe debe darnos determinación. Nuestra fe debe ser una fe obstinada, que a pesar de que las cosas no se ven bien, que a pesar de que queramos cortar todo de raíz, que a pesar de que quizás digamos todavía nada está pasando, podamos creer que el Señor tiene nuestras vidas y que nada nos va a obstaculizar lo que Dios tiene para con nosotros. Que no haya nada en el medio de nuestra relación con Dios, ninguna distracción, hermanos, del mundo, ningún deseo del mundo, ninguna invitación del mundo, porque muchas veces podemos encontrarnos en esa desesperación en el que Dios dijo que mi vida iba a cambiar, pero nada está pasando y podemos cortar y podemos ir al mundo y caer en lo que el enemigo tiene allá afuera, en todas esas distracciones. Pero Dios nos está diciendo que fijamos nuestros ojos en Él. En Él. En Él. Jesús es nuestro mejor ejemplo. Él es el que abre las puertas del cielo para cada uno de nosotros. Mi fe debe determinarse solo en Jesús. Tu fe debe determinarse solo en Jesús. En Jesús. O sea, ¿qué significa esto? Significa que nuestras vidas necesitan estar fijadas en Él, que nuestra mente tiene que estar fijada en Él, que nuestras emociones tienen que estar fijadas en Él, que nuestros procesos tienen que estar fijados en Él. Completamente mi vida, desde que yo me levanto por la mañana hasta que me acuesto por la tarde, tiene que estar fijado en Jesús, porque si apartamos nuestra mirada de Él, viviremos por las circunstancias que nos rodean, no por lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Debemos correr por Cristo, no por nosotros. No, debemos correr
por Cristo y con Cristo, no por nosotros mismos. Cuando nos enfrentamos a las dificultades, cuando nos enfrentamos al desánimo, hermanos, es fácil perder la fe. Es fácil, ¿verdad? Pero con Cristo nuestras posibilidades son ilimitadas. Con Cristo es como si nosotros dijéramos, ok, Dios, yo voy a caminar contigo, pero yo sé que tú me estás empujando. Yo sé que esto está fuerte lo que estoy pasando aquí, pero yo sé, a mí me gusta decir esto 2 o 3 veces, que yo sé que tú me tienes. Amén. Yo te quiero hacer un reto el día de hoy. Te puedes poner sobre tus pies. Cuando pensamos que todo está muerto, cuando pensamos que nuestra situación está difícil, cuando pensamos que nuestros hijos se pusieron difíciles, cuando pensamos que nuestra casa está un poquito desordenada, que nuestro matrimonio está desordenado, cuando pensamos que nuestra propia vida está ahí, que queremos cortar todo, ¿verdad? Y queremos volver a donde estábamos anteriormente, cuando tenemos todo eso en nuestras mentes, cuando pensamos que todo está muerto, ahí es cuando Jesús agarra nuestras vidas y nos habla vida. Al creer se despiertan los milagros. Cuando tú crees y todavía no ha pasado lo que Dios ha prometido para tu vida, cuando tú crees, tú estás despertando tu milagro. Tú estás despertando tu milagro. Cuando tú crees en el proceso que Dios me está llevando, cuando tú crees que Dios está transformando mi vida, cuando tú crees, tú estás despertando tu transformación. Cuando tú crees que Dios puede tocar tus hijos o que Dios puede tocar tu cuerpo porque estás pasando por una enfermedad, cuando tú crees, posibilidades ilimitadas. Yo te reto a que creas. Yo te reto a que le entregues todo a Jesús. Yo te reto a que hoy sea un día diferente y que tú digas, Jesús, yo creo. Porque cada uno de nosotros en Jesús tenemos un camino que Él está caminando con nosotros, tenemos un propósito y Jesús está con nosotros. Entonces vamos a decidir creer, vamos a decidir pararnos en la brecha y decir, ok, yo no estoy viendo lo que Dios está tratando de hacer, pero yo estoy creyendo en lo que Él va a hacer. Yo voy a orar mientras los trabajadores del altar pasan al frente. Yo voy a hacer una oración y yo te invito a que vengas al frente. Y si necesitas oración, ven. Si necesitas entregarle algo al Señor, si estás todavía esperando porque el Señor conteste tu oración, pasa al frente. Amén. Déjame orar y tan pronto yo termine de orar, tú pasa al frente. Si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, si es tu primera vez y no conoces a Cristo, quiero presentarte a Cristo como tu Salvador. Ese Jesús que salva, ese Jesús que entrega una eternidad. Quizás estás alejado del Señor y quieres reconciliarte. Este es el momento. Puedes pasar al frente y puedes decirle al trabajador del altar, quiero entregarle mi vida a Cristo. Y ellos hacen esa oración contigo. Amén. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú eres el Dios poderoso y tú eres el Dios de posibilidades ilimitadas, Padre. Sabemos que cuando creemos en ti, Padre amado, Dios mío, nuestros milagros se despiertan, Padre, y tú estás con nosotros, mi Dios. Te pedimos, oh Dios del cielo, Padre, te pido, oh Señor, que seas tú moviéndote en este lugar, que seas tú moviéndote por medio de las redes sociales, Padre.
Que si hay alguna necesidad, Señor, tú la cubras, Padre. Te pido por cada vida, por cada mente, Señor. Necesitamos de ti, mi Dios. Nos paramos aquí y decimos que creemos, mi Dios, creemos a nuestro proceso. Creemos que tú, mi Dios, tocas la vida de nuestras familias, toca la vida de nuestros hijos, toca la vida, mi Dios, de nuestro hogar, Padre amado. Toca la vida de nuestra persona, Dios. Paséate, Jehová, en nosotros y ayúdanos, Dios, a tener una fe obstinada, a tener una fe que sea determinada en ti, Padre. Que aunque veamos las cosas diferentes, Padre, que aunque veamos, Señor, que lo que estamos pasando es difícil, podamos, mi Dios, entender que tú tienes el control de todo y podamos esperar en ti, Señor. Creemos en tu palabra, Dios. Y te damos gracias, mi Dios. Te damos gracias por todo lo que haces, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.